Hola, en este video quiero hablar de quién es, tal vez, el científico más grande de toda la historia. Me refiero a Arquímedes. Arquímedes nació el año 287 a.C. en la ciudad-estado griega de Siracusa, lo que actualmente es Sicilia. Siracusa estaba en medio de dos imperios muy importantes de la época, el imperio cartaginés y el imperio romano, por lo que fácilmente esta pequeña ciudad le podían hacer un sándwich a estos dos gigantes. Esto va a ser interesante por algo que veremos más adelante. Bueno, sabemos que Arquímedes era hijo de Fidias. ¿Y quién era Fidias? Bueno, un astrónomo y aristócrata de Siracusa. Y probablemente también era pariente Arquímedes del rey de Siracusa, quien Hierón II. Esto es interesante, ya veremos por qué. Bueno, sí sabemos que Arquímedes en su juventud fue a estudiar a Alejandría. Un pequeño paréntesis al respecto. En el mundo clásico, si uno quería aprender filosofía, su lugar era Atenas. En cambio, si lo suyo tenía más bien que ver con las matemáticas, Alejandría era su lugar. Recordemos que ahí en Alejandría estaba la famosa biblioteca, que después la quemaron, ¿no? Bueno, ahí en Alejandría entró en contacto con el famoso texto de Euclides, Los Elementos, texto que sienta las bases de la geometría, en el que se prueban una serie de teoremas a partir de sencillas definiciones. En este libro, Los Elementos, también se trata de problemas relativos a la geometría de los sólidos y de la teoría de los números, terrenos en los que posteriormente Arquímedes habría de descollar. En fin, de hecho Arquímedes en todas sus obras se ciñe al formato establecido por Euclides. Ahí en Alejandría también conoció y se hizo amigo de Conón de Samos. ¿Quién es Conón de Samos? No tengo idea. No. Conón de Samos es un discípulo de Aristarco de Samos, quien es un famoso formulador de la teoría heliocéntrica, prácticamente el siglo III a.C. Por lo que Arquímedes tuvo conocimiento de primera fuente de la teoría heliocéntrica. También conoció y se hizo amigo de Eratóstenes, que como veremos en otro video, es famoso por haber medido de una manera brillante el perímetro terrestre. En fin, se trataba de una Alejandría en la época, una eclosión de cracks. Algo así como el Colo-Colo del 91, ¿no? Según cuenta la leyenda, Arquímedes posteriormente abandonó Alejandría y viajó a la península ibérica. De hecho, según cuenta una historia que menciona Leonardo da Vinci en sus anotaciones, Arquímedes fue ingeniero militar de un rey de nombre impronunciable, Eclidérides de Silodastri, en una guerra marítima que tenía este rey contra los bretones. Bueno, se dice que Arquímedes, desarrollando el sistema de palanca, inventó una máquina que disparaba alquitrán en llamas sobre los barcos enemigos. Además, otro informe del historiador siciliano Diodoro, en el siglo I a.C., habla de la utilización de un tornillo que servía para extraer agua de las minas de plata del río Tinto en el sur de España. Diodoro sostiene que Arquímedes inventó su tornillo justamente para ese propósito. En su forma más sencilla, el tornillo consiste en una vara con un tubo envolviéndola en espiral y cuando se hace girar sube el agua. Lo veremos en su minuto cuando hagamos algún experimento. Bueno, la fama inicial de Arquímedes se debió a sus capacidades prácticas como ingeniero y a sus inventos. Sin embargo, en toda su obra escrita, de la que nos ha llegado a nosotros al menos 10 tratados, no se hace mención alguna a dichos ingenios. Sin duda, Arquímedes consideraba su trabajo teórico como su verdadero trabajo y el lado práctico como una mera cuestión alimenticia. Digámoslo en simple, Arquímedes vivía en el mundo de las ideas. De hecho, al volver a Siracusa, se dedicó a la matemática pura, invirtiendo largas horas de trabajo teórico que iban a consagrarlo como la mejor mente matemática tal vez de la historia. Y, obvio, cualquier persona que pase enfrascada en una actividad mental obsesiva como la que realizó Arquímedes va a dar pie a las habituales anécdotas manía, y Arquímedes no fue la excepción. De hecho, según Plutarco, va a decir: Arquímedes estaba tan embrujado por su pensamiento que siempre se olvidaba de comer e ignoraba su apariencia externa.
Cuando las cosas iban demasiado lejos, sus amigos insistían en que se bañara y se aseguraban de que después se untase con aceites aromáticos. Aún entonces permanecía ajeno dibujando figuras geométricas. ¿Será necesario decir algo más? Era un cochino Arquímedes. De hecho, el mismo Plutarco va a decir que el rey Hierón le solicitó y persuadió enérgicamente a Arquímedes de que se ocupara de algún modo tangible de las exigencias de la realidad. Es decir, de que se bañara el chancho, pues. En fin, además, cuenta Plutarco que el rey Hierón le pidió que fuera al muelle a ver si podía ayudar a sus constructores de barco, que acababan de construir una gran embarcación que se llamó el Siracusia, que Hierón le quería regalar al rey Ptolomeo de Egipto. Según noticias de la época, el barco debió sobrepasar las 4.000 toneladas de peso. De hecho, era tan pesado que los constructores eran incapaces de botarlo al agua, ¿no? Es aquí donde entra en escena Arquímedes, quien, probablemente recurriendo a su sistema de poleas, pues se cuenta que él solo botó el Siracusia al agua. Y de hecho que fue en esta ocasión cuando pronunció su célebre "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo", ¿no? Este famoso comentario demuestra hasta qué punto Arquímedes en esta época ya había comprendido el mecanismo del fulcro. Se trata literalmente de un soporte o puntal colocado de tal forma que permite una fuerza comparativamente pequeña levante un peso significativamente superior. En una de las mejores, de hecho, obras de Arquímedes del equilibrio de los planos, dedicada a las palancas, se indica cómo determinar el centro de gravedad de diversas figuras planas, es decir, bidimensionales. El principio fundamental de las palancas lo enuncia así: dos cuerpos se equilibran a distancias recíprocamente proporcionales a sus magnitudes. O sea, para que los dos pesos A y B se equilibren en la figura que estoy mostrando, A es a B como la distancia 2 es a la distancia 1. En fin, en este trabajo, Arquímedes demostró además el concepto que ahora conocemos como centro de gravedad y mostró la manera de calcularlo, es decir, formalizó la base teórica para su cálculo. Sin embargo, Arquímedes consideraba que su aporte más importante se dio en la geometría de los sólidos. En su tratado de la esfera y el cilindro, demostró que la superficie de una esfera ocupa 4 veces la de su círculo máximo. En otras palabras, S es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Además, el volumen va a ser de 2/3 del cilindro en el que cabe. De este modo, pudo demostrar que la fórmula para determinar el volumen de la esfera es el volumen igual a 4/3 pi por el radio al cubo. Esto es importante si uno juega tenis y tiene un tarro de pelota y necesita ver cuánto ocupan las 3 pelotas del tarro, ¿no? En fin, Arquímedes consideraba su descubrimiento de la relación entre una esfera y el cilindro que la contiene como su mayor logro. Tanto así que pidió que se grabase el diagrama de una esfera inscrita en un cilindro sobre su tumba. Esto lo sabemos por Cicerón. Otro texto, si ha sobrevivido su pequeña obra maestra, se llama Mediciones del Círculo, que contiene uno de sus mejores ejemplos de argumentación geométrica, aquella en la que explica la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, lo cual le permitió obtener un cálculo notablemente preciso del valor de pi. De hecho, el método que utilizó despejó el camino hacia uno de los principales descubrimientos matemáticos, como vamos a ver. Arquímedes calculó el área de un círculo descubriendo los límites entre los cuales se hallaba dicha área y luego estrechando gradualmente esos límites hasta aproximarse al área real. Arquímedes comenzó con 2 hexágonos, uno dentro y otro afuera,
Y doblando el número de lados y repitiendo el proceso, obtuvo finalmente polígonos de 96 lados, así de parqueado el tipo. Calculó el área del polígono interior, que proporcionaba el límite inferior del área del círculo, y a continuación el del exterior, lo que le proporcionaba el límite superior, y con este método pudo calcular que 3 por 10 partido en 71 en decimales, esto da lo siguiente: 3,14084 es menor a pi, y pi es menor a 3,142, no sé cuánto. En fin, la precisión de este cálculo puede apreciarse por su proximidad a la cifra que manejamos hoy. Pi es 3,14, 15, 9, 27 y todos los decimales que usted quiera. Y aquí está la principal innovación de Arquímedes. ¿Cuál es? Que empleó la aproximación en vez de la igualdad exacta. Brigio el tipo. En vez de, la ciencia exacta, no, compadre, tanteó. Y esto, de hecho, va a ser el origen del cálculo diferencial, que lo padece la gente en cálculo. Aunque van a pasar más de 2000 años hasta que Newton lo formule, ¿no? Sin embargo, de formular el cálculo diferencial, Arquímedes, en un pequeño texto que se llama De los espirales, estuvo muy cerca, porque aparte en este texto de resolver tres problemas clásicos geométricos, por ejemplo, cómo tricicar un ángulo, cómo dibujar un cubo cuyo volumen fuera el doble de otro cubo, cómo construir un cuadrado igual a un círculo, en fin, logró hallar la tangente de cualquier punto de una espiral, algo muy parecido a lo que es la derivada, ¿no? En su texto de conoides y esferoides, Arquímedes trató las 4 secciones cónicas: el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Claro, cada una de estas figuras, cuando estos segmentos giran sobre su eje, sabemos que forman sólidos, ¿no? Por ejemplo, un círculo bidimensional que gire sobre su eje, su diámetro, que va a formar una esfera tridimensional. Y una elipse dará lugar ¿a qué? A una forma esférica aplanada conocida como elipsoide, y así sucesivamente. Son incontables las cosas que pueden contarse sobre Arquímedes. 2 historias para terminar. Quizá uno de los descubrimientos más conocidos es el de lo que se ha venido a llamar el principio de Arquímedes, o principio de flotación. Vitruvio nos cuenta que el rey de entonces, Hierón II, quería ofrendar a modo de agradecimiento una corona de oro puro a los dioses. Sin embargo, tiempo después corrió el rumor de que los orfebres a los que le habían encomendado la tarea habían engañado al rey, presentándole una corona que comportaba una aleación de metales, ¿no? Era chamuyo la cuestión. De modo, era como AliExpress, de modo que Hierón, confundido y humillado, por, entre otras cosas, no saber cómo resolver la controversia, le encargó a Arquímedes que resolviese el problema. ¿Cómo verificar que la corona estaba hecha de oro puro? Para ello, se dio cuenta Arquímedes que debía hallar la densidad del objeto, ¿no? Masa partido en volumen. Pero, ¿cómo hallar el volumen de un objeto irregular? En fin, en una de sus cavilaciones dicen que se metió a la tina, fue un milagro eso, ¿no? Y descubrió que podría usar los niveles del agua para averiguar si la corona estaba hecha de oro, porque el volumen de la corona correspondía al del agua desplazada, ¿no? En fin, cuenta la historia de que salió de un salto desnudo, corriendo y gritando ¡Eureka! Lo hallé, ¿no? En fin, para entender más este principio, que es bastante interesante y fundamental, les dejo abajo en la descripción de este video otro video. Ahí ustedes lo pueden ver si están más interesados. Bueno, y la segunda historia que les quiero contar es la que, al menos a mí, sin lugar a dudas, es la que me hace más gracia. Es la siguiente. El rey Hierón fue convencido por la gente de Cartago para atacar a Roma conjuntamente, ¿no? Y una vez que llevaron adelante lo acordado, terminaron derrotados por los romanos, quienes, a modo de venganza, emprendieron la tarea de apoderarse de Siracusa. Así, en el año 214 a.C., los romanos enviaron tropas y barcos a Siracusa, una ciudad enana. Entonces, no podía ser difícil apoderarse de esa ciudad enana. Entonces la rodearon. Sin embargo, Siracusa dio la pelea por 2 años al Imperio Romano. Los escritores romanos nos cuentan que se encontraron con una dificultad insospechada. ¿Qué cosa? Los desarrollos técnicos de Arquímedes. Espejos, garras
y catapultas que quemaban y hundían barcos, lo que terminó por desesperar a los romanos. El historiador Polibio nos relata de la desesperación del jefe de la marina romana, Marcelo. Va a decir, Marcelo, este hombre se sirve de nuestros navíos como de puchero para sacar agua y castigando a nuestras zambucas, las desecha con ignominia como indignas de su compañía. En fin. Además, dicen que se encontraron con catapultas los romanos que arrojaban peñascos desmesurados. Decían, ¿quién está tirando eso? Garras que levantaban la proa de los navíos, nos daban vuelta. Espejos que quemaban las naves. Fue tal la desesperación de los romanos que una vez que ingresaron a Siracusa, la instrucción era capturar vivo a Arquímedes. Esa era la orden del general Marcelo. Bueno, de hecho, finalmente los soldados lo encontraron trabajando en su casa, Arquímedes. Y la historia nos cuenta que un soldado, al tratar de capturarlo, ¿qué fue lo que le dijo a Arquímedes? Oiga, no moleste a mis círculos. ¿Y qué hizo el soldado? Lo mató. Bueno, y así se nos fue un grande, producto del ataque de ira de un soldado. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.